Esta noche en Lunes de Mina, los efectos de la pandemia. Ya son más de 300 las muertes que se registran en nuestro país a causa del COVID-19. Las terapias para tratar la enfermedad, la situación de los hospitales y el plantel médico y los protocolos de intervención son algunos de los temas que abordaremos junto a nuestros invitados. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy bien, a pesar de los pesares. Bueno, hoy nos ocupa una vez más tratar el tema COVID y obviamente hasta el cansancio porque es algo que sigue avanzando y también avanzamos por suerte en conocimiento, en estrategias, etcétera, y vamos a tener importantes profesionales hablando del tema. Antes de ir a Jenny, le voy a presentar a los dos invitados que están acá en mesa, porque el nuevo viceministro de Atención Integral de la Salud, que suplantó a Portillo, de otro Portillo, lo vamos a hacer vía Zoom, ¿verdad? Y con los otros dos invitados acá en piso. Se encuentra la doctora Sara Florentín, miembro de Médicos por la Verdad Paraguay, que vi un video y me llamó muchísimo la atención y sobre todo lo que decía la doctora, entonces le dije a Jenny, vamos a compartir porque es muy interesante lo que hablaba la doctora Florentín. Gracias por venir, doctora. Gracias por la invitación, Mina, por esta oportunidad. Y está también con nosotros el doctor Óscar Echeverría, miembro del Programa Nacional de Sangre sobre el tema de donación de plasma esencialmente. Gracias por estar, doctor. Muchas gracias, Mina, por la invitación. Después cada uno nos va a explicar a ver en qué consiste cada una de sus organizaciones, sobre todo esta de miembro de Médicos por la Verdad. A ver, ¿por qué Médicos por la Verdad y los otros son Médicos por la Mentira? A ver, después... Ese es el problema que está surgiendo. Nos explica la doctora. Saludo a Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. El placer de saludarte a nuestros invitados. Les decimos a nuestros televidentes que pueden opinar sobre el tema que les proponemos esta noche en Lunes de Mina. Ingresen a nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta de Twitter y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta de Facebook. Aparece en pantalla nuestra cuenta de Twitter, así que pueden escribirnos y opinar sobre este tema que les proponemos hoy, como les decía. Quiero agradecer a la gente de Segolén por vestirme cada lunes, muchísimas gracias. Segolén, la línea de Tinola Borbón. Les traigo un informe, en este informe los números de casos que se reportan hasta el día de hoy, casos positivos de COVID-19 y el número de muertes actualizados hasta el día de ayer. Además de las esperanzas que hay sobre una posible vacuna contra el COVID-19. Veamos. Paraguay reportó el primer caso de COVID-19 el 3 de marzo. La primera muerte por complicaciones que causa la enfermedad se conoció el 20 de marzo. El neurocirujano Hugo Díez Pérez fue la primera víctima de la pandemia. Desde entonces, se registran 17.105 casos confirmados. Hasta el momento, 308 son las muertes por COVID-19 en Paraguay. 265 solo en este mes de agosto. Ayer se confirmaba el deceso de un niño de 11 años que sería la primera víctima infantil y esta mañana se produjo la muerte de una beba de 10 meses que sería la víctima más pequeña. Nuestro país viene registrando un crecimiento sostenido de contagios y muertes en las últimas semanas. Hoy por hoy, Asunción y Central reportan el mayor número de casos positivos por encima de Alto Paraná. Esperanzas concretas. La comunidad internacional está pendiente de los resultados de los ensayos clínicos de una potencial vacuna contra el COVID-19. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Actualmente hay más de 125 proyectos de vacunas.
Las más avanzadas son la del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, la de la farmacéutica estadounidense Moderna y la de la empresa china CanSino. De la lista de las vacunas más prometedoras, una se producirá en América Latina. México y Argentina producirán la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. La primera parte estará a cargo de Argentina, a través del laboratorio mAbxience, que producirá la sustancia activa. La segunda parte del desarrollo estará a cargo del laboratorio mexicano Liomom, que realizará la formulación y el envasado. Se producirán entre 150 y 250 millones de dosis para la región. A estos números de muertes por COVID-19 en Paraguay hay que agregarles los datos que acaban de salir, que se acaban de publicar en la página del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que tiene que ver con el informe del 31 de agosto. Se han procesado 2.296 muestras, 557 dieron positivo, todos comunitarios y aislados. Lamentamos informar 18 fallecidos, con lo que suman 326. 398 internados, 83 de ellos en unidades de terapia intensiva, 275 recuperados, sumando así 9.421. Total de confirmados al día de hoy, 17.662. Esos son los datos actualizados que acaba de publicar el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Contigo, Mina. Bueno, gracias, Jenny. Lastimosamente continúan ascendiendo los contagios y también el número de muertos. Justamente este mes que cierra, el mes de agosto, es el mes más fatal de toda la pandemia. Solo en agosto tuvimos 12.177 positivos, eso es el total, los confirmados, ¿verdad? El promedio del mes, me pone acá Luis, 16.3 contagios por hora, como promedio del mes. ¿Sabes lo que es 16? Por hora hay 16 personas que se contagian en el mes de agosto, obviamente. Y 277 muertos, promedio del mes, una muerte cada 3 horas. O sea, dentro de 3 horas morirá otra persona, como promedio, digo, ¿verdad? Es impresionante realmente, este mes de agosto fue absolutamente fatal y lastimosamente, según el pronóstico de la mayoría de los entendidos, de los médicos, de los profesionales, septiembre será aún peor. Y va a depender que sea más fatídico aún si no nos cuidamos, ¿verdad? O sea, tenemos que efectivamente hacer y seguir haciendo el esfuerzo. Me decía un médico, mira, ¿qué podemos hacer en forma preventiva? Mira, lo único demostrado científicamente es la mascarilla, el alcohol y el jabón. Así es que mientras tanto hagamos lo que ya está demostrado y efectivamente a cuidarse se ha dicho. 326 muertes ya en total desde que se inició en marzo con el doctor Díaz Pérez, que fue el primer fallecido por COVID en el Paraguay, y de repente uno dice 326, y después cuando conoce, porque yo conozco a algunas personas que han fallecido, realmente cada número es una tragedia familiar, dejan huérfanos, parientes, amigos, padres, madres, tíos. O sea, cada una de estas muertes es un sufrimiento efectivamente familiar. Así que tomemos conciencia de cuidarse y vamos a tratar el tema hoy, como les decía, con la doctora Sara Florentín, miembro de Médicos por la Verdad Paraguay, el doctor Oscar Echeverría, miembro del Programa Nacional de Sangre, y en un ratito más, luego de la pausa, vamos a integrar al viceministro nuevo, viceministro Julio Borba. Bueno, antes querría saber, doctora, porque me llegó el video donde ustedes hablan obviamente del tema del COVID, pero lo que querría saber es por qué se crea Médicos por la Verdad, ¿verdad? Da la impresión que todo esto es una mentira y que ustedes nos dirán por fin la verdad. Pero a ver, expliquemos primero el nombre para que se entienda, ¿verdad? Antes que nada quería darle mis condolencias a los familiares de los pacientes que han fallecido, especialmente 2 colegas de Ciudad del Este. Uno falleció ayer,
un neurocirujano, hoy el jefe de terapia de Tesain, ¿verdad? Al jefe de terapia es el jefe de terapia de Tesain que falleció hoy. Y también ayer un niño de 11 años y hoy la beba con cardiopatía, ¿verdad? Sí. Entonces realmente es muy fuerte. Sabemos cada persona que fallezca es mucho dolor para la familia y también las circunstancias que rodea al fallecimiento, porque yo digo, morirnos, acá uno nos tocará un día en que tengamos que morir, pero acá no hay ese sufrimiento de no poder verle al ser querido que falleció, de la rapidez en los entierros, incluso de madrugada. Digo que solo Dios podrá curar esas heridas. Así de no verle más al ser querido, no poder velarle, no darle una... Eso en relación a los parientes, doctora, sí, ¿verdad? Los familiares. Los familiares. Y amigos. Pero después también está la situación del enfermo mismo que luego fallece, ¿verdad? Todos los días de soledad también, ¿verdad? Es decir, eso, digamos que una vez que entra al hospital, prácticamente por la contagiosidad del virus, se evita la visita, que es muy común en nuestro país, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí eso es muy, es difícil para todos, pero más para la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿verdad? Bueno, contanos por qué se crea Médicos por la Verdad. Bueno, la verdad que el doctor Atilio Farina nos invitó a un grupo nos invitó a unos cuantos profesionales para evaluar un poco qué podíamos hacer para apoyar en este tema de la enfermedad en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué podíamos hacer más? O sea que yo, la verdad que cuando tuvimos unas cuantas reuniones Zoom, y entonces nos quedamos unos cuantos, pero en ese momento todavía no estaba nada en Médicos por la Verdad. O sea que realmente yo sé que en España se inició, en Alemania estaban un grupo extraparlamentario de investigación de coronavirus, de la cual forman parte médicos, abogados, economistas. Entonces ellos decían, yo les había seguido un poco y decían que ellos habían decidido, digamos que investigar un poco el tema coronavirus y todas sus implicancias y todo lo que significaba el manejo de la pandemia. Eso sobre todo, el manejo de la pandemia. Entonces, y también después surgió en España, la doctora Natalia Prego es la que le dio el nombre de Médicos por la Verdad España, en que se unieron 160 profesionales y lanzaron su plataforma un 25 de julio en Madrid, ¿verdad? Y vinieron los alemanes. O sea que hay Médicos por la Verdad en diferentes puntos, por eso que le llamamos Paraguay. Luego se fue extendiendo a diversos países y esto realmente, posteriormente, el doctor Atilio Farina es el que, digamos que, es el que pensó en esa posibilidad de dar ese nombre de Médicos por la Verdad en relación a la pandemia. No, digamos que no es que seamos, nadie es dueño de la verdad, sino buscar la verdad en relación a esta pandemia que nos toca tan de cerca. Hay diferentes especialidades acá en el Paraguay, digamos, en Médicos por la Verdad. Y la verdad, especialistas de diferentes áreas. Sí. O sea que hay, clínicos, gastroenterólogos, o sea que somos unos cuantos, tampoco somos demasiados, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos que que a mí lo que me interesó fue inicialmente el tema de conocer un poco más el manejo, qué más se podría aportar, estudiar, a ver, como cada día sale literatura en relación a la patología, es impresionante, ¿verdad? Sí. Llegar a todo es casi imposible. Se investiga con una rapidez del rayo y se publican, ¿verdad? Y entonces también el tema de las vacunas, o sea que el tema de las vacunas, sobre todo, como yo soy neuróloga, quería adentrarme un poco más en lo que estaban en la investigación de vacunas, que estaban procesándose 136 estudios de vacunas a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces eso fue lo que me atrajo. Posteriormente surgió esa posibilidad de darle ese nombre, pero yo le digo a todos los colegas con todo respeto, no es que digamos que los demás colegas estén en la mentira, o sea, porque eso está un poco como
producía una especie de roncha, ¿no? O sea, esa por lo menos mi intención nunca fue. Claro, claro. Y si no, pero sí... Aparte es médicos por la verdad, Sí. en busca de la verdad, no Sí. es que ustedes tengan la verdad, no, obviamente. además está abierto a todos los colegas Claro. que quieran participar, Claro, pero... claro. bueno, Hablando de eso, Sí. ¿Cómo se hace para formar parte de Médicos por la Verdad no, Paraguay? y tiene que Entrar en conectarse contacto con nosotros. Ahí habrá una página, o sea, hay de Facebook, Twitter, Instagram, Ajá. y entonces se van adhiriendo los colegas. Ajá. Y bueno, entonces... ¿Ustedes tienen contacto también con las autoridades, doctora? O sea, Médicos por la Verdad, justamente para que sus aportes sean más productivos, bueno, digamos. El primer trabajo que hicimos, Mina, fue ver un poco qué se podía hacer en la etapa inicial de la enfermedad, Ajá. ¿no? Es decir, esa fase inicial que es de síntomas leves. Después está una fase moderada y otra severa, que indica moderada, severa, ya muchas veces necesita internación y crítica en terapia intensiva. Esta enfermedad, en un 85%, 80-85% de los casos es leve, con síntomas mínimos y generalmente en personas que no tienen factores de riesgo, los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Y después hay un 20% que puede ser, digamos que de moderado a severo, y severo en un 5%, y ese 5% es el que llena las terapias, ¿verdad? Entonces, como nos pusimos a ver qué se podría hacer en esa primera etapa, qué es lo que se hace, porque la Organización Mundial de la Salud es la que rige un poco el manejo, el protocolo a nivel mundial. Sí. Entonces, el protocolo de la OMS es quedarse en la casa, llamar, por ejemplo, en Paraguay al 154, y entonces ahí le evalúa a alguien y según la complejidad del caso le pasan a otro profesional más experto. Entonces ahí le da las orientaciones, o sea que Pero todo telefónicamente. Todo telefónicamente. Entonces el tema es, bueno, usted se quedarse en la casa, tomar paracetamol si tiene fiebre o le da algún antigripal o así. Y luego, si le dice, eso sé porque a mi hermana le pasó, pero no tuvo, gracias a Dios, COVID, tuvo dengue. Ajá. Entonces nosotros tenemos todavía dengue. Sí, entonces le dijo, ahora que viene el verano, vuelva a llamarnos el jueves, ¿verdad? Entonces ahí, por eso a mí como médica clínica, soy clínica y soy neuróloga. Digamos que este método de manejo que organizó la OMS a nivel mundial, sí, se va un poco en contra de las formas de ejercer medicina habitualmente. Es decir, hubo un miedo, o sea que como que el virus es muy contagioso, entonces que hay que cuidarse mucho. Pero yo suelo pensar, puede ser, ahora se sabe, o sea que su letalidad dijeron que iba a ser el 3,4%, ahora bajamos a 0,6% con base a todo lo que ocurre en el mundo. Entonces, como que es muy contagioso y no se sabía nada del virus, entonces se obedeció, ¿verdad? La cuestión es que yo, por ejemplo... ¿Vos crees que digamos, ese protocolo, digamos, porque yo también critiqué eso, doctora, sí, sin ser doctora ni profesional, sí, ¿verdad? Y le dije a cuánto viceministro existía y ministro, sí, también, ¿verdad? ¿Por qué el protocolo, y sé que no es solamente de acá, sino que escuchaba, obviamente, es mundial, ¿verdad? Que, bueno, y acudir, dice, llamar al 154, reportarse, si da positivo, quedarse aislado en la casa, y en el caso de dificultades respiratorias, ahí acudir al médico. Entonces, y vos pues ya acudís entonces al médico cuando tu pulmón ya está prácticamente, cuando mismo, tenés dificultades. Que hace poco, es decir, ese es el mensaje. Sí, ese fue el mensaje claro, fue el bien mensaje. Clarito. Entonces, cuando uno es médico clínico, siempre en medicina, la clínica es lo que domina. Así es. Diagnósticos diferenciales y después los estudios auxiliares. Exacto. Entonces acá pasó a primar el estudio PCR para diagnóstico de la enfermedad. Después con el tiempo uno va estudiando y se encuentra con que el PCR es inespecífico. Porque el PCR lo que indica es inflamación nomás. Claro, ¿verdad? O sea que el PCR indica una patología relacionada con un coronavirus. Este es el 7º coronavirus. Y el SARS-CoV-1, este SARS-CoV-2 tiene 80% del genoma
parecido al SARS-CoV-1. Ajá. Y nosotros, el resfrío común está producido también por un coronavirus, ¿verdad? Entonces, se vio los propios, o sea, que ponen en su prospecto, vamos a decir, la compañía farmacéutica que tiene el kit de PCR, que puede dar positivo a influenza, a virus sincitial respiratorio, o sea, otras cosas. Y yo me impacté hace poco porque encontré a alguien que había entrado en la página web del Ministerio de Sanidad de España. Ajá. Entonces, ahí dice, le pregunta a la paciente, el ciudadano, yo tengo PCR positivo para coronavirus, entonces, ¿yo estoy enfermo o no? Le contesta. No le puedo contestar de que esta prueba no sirve para diagnóstico, sino que yo lo que sé que tiene una prueba positiva, tampoco le puedo decir si usted puede contagiar, si tiene o no virus, si puede contagiar o no. Porque el diagnóstico se hace en el contexto epidemiológico. O sea, ese está en el portal del Ministerio de Sanidad español. Yo me sorprendí. Hace poco nomás me enteré. Entonces, ¿qué pasa? Todos los países del mundo se rigen por ese test positivo para el diagnóstico de COVID-19. La enfermedad se llama COVID-19. Sí. Entonces ahí, o sea que en medicina siempre con los estudios auxiliares puede haber falsos positivos o falsos negativos. Si yo tengo el cuadro clínico de una patología y los estudios auxiliares me salen negativos, claro, eso no me descarta y yo le tengo que tratar a ese paciente, claro, como la patología. Por ejemplo, ¿cuáles son los otros datos clínicos, como vos decís, ya sea a través de la observación o de otros estudios paralelos al PCR? Por ejemplo, bueno, está la radiografía, o sea, es muy exigente este virus, claro. Tenés que tener radiografía, tomografía de tórax, análisis, estudios diferenciales. Después quiero profundizar eso, doctora, en el sentido, a ver, ¿cómo se inicia esto? O sea, en el sentido, a ver, cuando sentimos cuáles son los síntomas, porque estamos muy confundidos también, sobre cuáles son los síntomas y cuándo sí tendríamos que realmente hacernos el test, porque ahora ya moqueamos un poco, ¿verdad? Sí, estamos constipadas, claro, vamos a hacernos el test. No, pero me esperás un ratito, porque también tenemos al doctor Echeverría acá. Sobre el tema plasma, porque justamente me decía Walter Biederman que está con la campaña, digamos, de donar el plasma, ¿verdad? Contanos primero en qué consiste y después también quiero profundizar hasta qué punto el plasma está probado de que sí ayuda, no ayuda, es recién un inicio de investigación, cómo se está haciendo acá. Pero antes, a ver, ¿cómo se llama la organización que estás, doctor? Bueno, esto es un ensayo clínico. Ensayo clínico. Ensayo clínico, todo ensayo clínico busca comprobar la seguridad y la eficacia de un producto, que en este caso es el plasma convaleciente. O sea, pero ese ensayo clínico, ¿quién organiza? O sea, en el sentido, ¿es del ministerio? ¿Está regido por algún organismo? ¿Cómo es? Todo ensayo clínico dentro de un país tiene que ser autorizado por autoridades. En los Estados Unidos, la FDA es el ente encargado de autorizar el inicio de un ensayo clínico. En Paraguay, Dinavisa. ¿Dinavisa? ¿Qué es Dinavisa? Dinavisa es Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. ¿Ellos les autorizaron a usted, al equipo médico? Sí. Sobre este ensayo clínico. Este ensayo clínico fue concebido en la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Posteriormente, en conversaciones con el ministro de Salud, le interesó el trabajo y quiso dar participación al ministerio, y ahí se unió la Facultad de Ciencias Médicas, el grupo investigador de este ensayo clínico con el Ministerio de Salud. El ministro designó al Programa Nacional de Sangre, como se trata de un componente sanguíneo, para que el Programa Nacional de Sangre actúe de manera que toda la red nacional de servicios de sangre se ponga a disposición de desde la promoción, colecta y transfusión
del plasma convaleciente. Ajá. Siempre dentro del ensayo clínico donde el grupo investigador salió de la dirección de investigación de la facultad. Este ensayo clínico que están haciendo en Paraguay se está haciendo en realidad en varios países, ¿es así, doctor? En ¿verdad? todo el mundo. En todo el mundo, Sí. ¿verdad? ¿Hay conexión entre el equipo investigador paraguayo y otros Sí. equipos en el mundo? Sí, bueno, esto empezó en marzo, se comenzó a hacer conexiones con países a nivel internacional, sobre todo en ese momento Europa y específicamente Italia era el país más afectado. El grupo investigador tiene contactos con profesores en Italia, sobre todo en una región de Padua, donde era el centro de mayor impacto del coronavirus. En Italia, sí. Yo participé de varias teleconferencias a través del grupo investigador con profesionales que nos iban guiando para ¿Cómo hacerlo? Cómo hacer cómo escribir el ensayo clínico. Ajá. Y lo que estaba ya escrito, si había que corregir o no. Ajá. Posteriormente tuvimos contacto con gente de España. Hubo un gran cambio ahí en Italia, en China y en Italia se comenzó a transfundir, por supuesto, a los más graves. Hubo respuesta, pero no muy buena, y en algunos casos de esos pacientes empeoraron tras la transfusión de plasma. Que era, como dijo Sara, la última etapa de la etapa crítica del coronavirus. Enfermo, sí. Posterior, entonces, a raíz de eso, el protocolo se cambió a una intervención. La intervención se llama la transfusión de plasma convaleciente. Temprana. ¿Qué quiere decir temprana? Es ¿cuando da positivo o cuando fase moderada. Paciente hospitalizado. Hospitalizado, en sala, no en terapia, en sala, con grupo de riesgo o con signos de alarma. La dificultad respiratoria es un signo de alarma, temperatura que no se puede controlar. ¿Y cómo resultó ahí en ese caso? En ese caso hubieron trabajos excelentes que iban hasta el 45, 47% de sobrevida de esto, porque en realidad lo que se trata de hacer es que el paciente no llegue a complicarse, no llegue a la terapia. Claro. Y era un cambio radical de 23% a 45, 47%. De mejor resultado. Según el estadio de la enfermedad. Claro, según el estadio de la enfermedad. Ahora, tenemos que acordar algo. Esto, medicina de por sí, 100% no existe. No hay una medicación de eso. Claro. No es una medicación específica. Estamos tratando de probar si eso aquí en Paraguay, con ciertas particularidades que cada país tiene, es viable de hacerlo como una terapéutica válida, como aportar una terapéutica más, a este conjunto de terapéuticas, ninguna de ellas específica hasta el momento. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y después quiero seguir ahondando tanto en el tema del plasma, en el sentido de quiénes son los que pueden donar, ¿verdad? Sí. Hasta ahora acá tenemos la tecnología para hacerlo, porque tengo entendido de que falta algunos elementos para que de verdad se pueda saber el grado de anticuerpos que tiene, por ejemplo, ese plasma, ¿verdad? Así mismo. Y todas estas cosas. Pero vamos a ir antes a una breve pausa y ya luego de la pausa vamos a estar en contacto con el viceministro que formará parte del programa, pero desde su casa. Bueno, en un ratito estamos con ¿Está el viceministro? ¿Sí? Bueno, muy bien, vamos a saludar entonces al viceministro de Atención Integral de la Salud, doctor Julio Borba. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mina. Un cordial saludo a vos y a toda la teleaudiencia y a los colegas que están presentes en el estudio. Bueno, si podés presentarte, obviamente no, como sos nuevo viceministro, ¿tu especialidad cuál era o cuál es, doctor?
Yo soy médico egresado en el año 1997, hice el posgrado, o sea, terminé la residencia de cirugía general, posteriormente realicé posgrados de medicina legal y ciencias forenses, auditoría médica, administración hospitalaria y gestión de hospitales. ¿Y estás en la función pública hace cuánto tiempo? La función pública estoy desde el año 2001. 2001. Y que sustituís al doctor Portillo. ¿Te pareció grave lo que hizo el viceministro Portillo, doctor? Y fue un error, o sea, fue un error que él mismo asumió, responsablemente asumió, él pidió las disculpas correspondientes y bueno, hizo lo que creemos que lo éticamente que correspondía y presentó, dio un paso al costado en estos momentos. Bueno, es toda una discusión realmente. Yo creo que fui la única que le defendió, me parece, al doctor Portillo, porque sí, un error sin lugar a dudas, pero no era un error como para que un viceministro salga del viceministerio. No digo porque, bueno, por suerte o por desgracia para vos estás en el viceministerio, porque hoy día la verdad que no es ni una suerte tener este tipo de responsabilidad, de verdad, pero de verdad me pareció una exageración lo del doctor Portillo. Un error, pero no como para cambiar a un viceministro, pero casi nunca luego coincido con... O cuando hay que cambiar no le cambian y cuando no tienen que cambiar le cambian. Bueno, doctor, viceministro, ¿cómo estamos en términos de contagios? Estábamos hablando de números realmente el mes de agosto terrible, el mes de mayor contagio y mayor número de muertes. La famosa curva, digamos, ¿cómo estamos? O el ¿cómo es que le llama, doctora? RO creo que, ¿verdad? Hay una sigla. Hay una fórmula. De ver si es muy alto o no. Inclusive vimos la otra vez en informaciones Paraguay, el país de mayor contagio. Éramos supuestamente los mejores con Uruguay y de golpe estamos entre los peores. A ver, contanos, doctor, ¿cómo estamos? Bueno, tenemos desde el fines del mes de julio, especialmente en Capital y Central, vamos en un franco aumento en el número de contagios que se traduce en los informes diarios que realiza el señor ministro, ¿verdad? Hasta la fecha llevamos a cabo casi 190.000 test en todo el territorio de la República, de los cuales ya 17.000 prácticamente son los casos positivos que tenemos, ¿verdad? Tuvimos un franco aumento en Alto Paraná al inicio y ahora estamos con un aumento bastante importante tanto en Capital como en Central. Pero en relación, digamos, a la población, digamos, y en relación a otros países vecinos, ¿cuál es la correlación entre el número de contagiados y la población y el número de contagiados y las muertes? O sea, ¿cuál es el porcentaje y sobre todo comparando con los países vecinos? ¿Tenemos un alto grado de contagio en relación a la población o no es tan alto nuestro grado de contagio, doctor? Mira, los países vecinos, los que están, el que tiene mayor mortalidad con respecto a la cantidad de habitantes hoy en día es Perú. Ajá. Perú le sigue muy de cerca México. a Brasil, que tiene más de 120.000 muertos, pero en relación a la cantidad de población que está cerca de los 220 millones, está todavía relativamente bajo, comparativamente hablando con el número de población. La Argentina viene manteniendo prácticamente desde hace prácticamente 2 meses un aumento importante de la cantidad de contagiados, un promedio de 4.000, 5.000 positivos por día y el promedio no baja lastimosamente, ¿verdad?, de 100 muertos por día. Ayer vi que Argentina tuvo 132 muertos, si mal no me acuerdo, en todo el territorio de la Argentina y llegó a tener un récord de 330 muertos, creo que fue el miércoles o jueves de la semana pasada. Claro, porque viste, doctor, que si analizamos solamente los números, entonces vos decís, sí, Brasil, qué cantidad de muertos y de contagiados, pero en relación a la población siempre es importante hacer. En ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos igual o peor que Brasil en relación a número de contagiados, número de habitantes, número de contagios, número de muertos en proporción a los contagiados. Todavía estamos mejor, Mina, o sea, estamos mucho mejor comparativamente hablando con la población y el porcentaje que tenemos, ¿verdad? Ajá. O sea, 17.000 contagiados en una base de 8 millones de habitantes haría
¿cuánto? Menos del 1%, Ajá. se me ocurre. Claro. ¿Y por qué entonces esos titulares que inclusive viceministros dijeron sí, es cierto, a partir de este último mes estamos entre los peores países por el índice de contagio que tenemos? Lo que pasa es que tuvimos un aumento muy sostenido, un aumento muy sostenido y muy marcado. O sea, la curva fue para arriba realmente con el número de contagiados a lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Nosotros teníamos un promedio de 10, 20, 30 pacientes internados en general y ahora estamos llegando a los 396 internados, creo que fue el último número, ¿verdad? De los cuales casi 83 pacientes están en terapia intensiva. Es un número al cual no estábamos realmente acostumbrados y bueno, el aumento fue bastante ostensible en este último mes. Yo creo que todos los países en su momento, cuando tuvieron la subida de su curva, llegaron a estar en la misma situación. Comparativamente hablando, sí tuvimos un aumento importante de la curva en su momento, un aumento bastante ostensible, pero bueno, es parte lastimosamente de este proceso. Ahora, en relación a las camas, ¿cómo estamos hoy en relación a la ocupación de camas, por ejemplo, de internación normal, digamos, y en terapia? O sea, ¿cuántas camas nos quedan hoy, esta noche, para COVID-19 en terapia? Mira, quiero historiarte un poquito, si me permitís. Sí. Al empezar esta administración empezamos con 274 camas de terapia intensiva. En total. Al empezar esta administración, sí. Estoy hablando de agosto del 2018. Al 24 de enero de este año, cuando la OMS declaró alerta mundial, fue el 24 de enero, teníamos 304 camas de terapia intensiva en todo el sistema de salud. Sistema público, me refiero específicamente al Ministerio de Salud Pública. Sí, sí. En estos últimos 5 o 6 meses, en un trabajo arduo, estuvimos viendo y ampliando la cantidad de camas de terapia intensiva y hoy estamos llegando a las 509 camas de terapia intensiva en todo el sistema público, un poco más de 200 camas en todo el sistema. Cuando vos hablas, perdón doctor, cuando hablas del sistema público, ¿es solo el Ministerio de Salud o entra IPS también? Sí, ahí te explico. Nosotros tenemos, o sea, IPS tiene cuenta aproximadamente con 160 camas de terapia intensiva en el sistema del Instituto de Previsión Social. Sí. Nosotros, en alianza, en algunos lugares como el IPS de Ciudad del Este, IPS de Caguazú, IPS de Encarnación, próximamente Pilar y Concepción, habilitamos camas de terapia intensiva en conjunto, dentro del sistema integrado de salud, que es lo que apuntamos en esta administración. Por eso, cuando hablamos de 509 camas, hablamos de todo, Ministerio de Salud, IPS, todo No. Ah, no. El crecimiento, te explico otra vez. Sí. Son 160 camas de IPS, son 304 camas que teníamos en un principio. Son 200 camas más las que crecimos en todo el sistema. Ahí, por ejemplo, tenemos que apuntar al crecimiento que tuvo el Hospital Nacional de Itauguá. Sí, sí, el Hospital Nacional de Itauguá en enero de este año tenía 24 camas de terapia intensiva, fue ampliado con 51 camas más en 2 bloques, ¿verdad? Son 75 camas lo que tiene actualmente, o sea, un crecimiento de prácticamente un 300%. Bueno, el Hospital El Inerán... Sí, terminar nomás, doctor. Decía que el Hospital El Inerán, ayer el doctor Felipe González justamente decía que tuvo un crecimiento de un 500%, ¿verdad? Nosotros empezamos ahí con 10 camas de terapia intensiva en realidad. Hoy estamos llegando a las 51 camas de terapia intensiva. Bueno, a ver, hoy ¿cuántas camas libres tenemos de terapia? Hoy, siendo el 31 de agosto. Hoy tenemos, entre el último informe que recibí en la mañana, teníamos entre 80 y 85% de ocupación de camas. 85% de ocupación de las camas. Quiere decir que quedan ¿cuántas camas? Vos no tenés así. Ahora tenemos 30, 10, 15 camas. ¿Cuántas camas tenemos ahora sin ocupar?
Mira, no te quiero mentir, Mina, tengo que hacer la regla de 3 simple, ¿verdad? Ajá, Pero sí. quiero aclararte una cosa que aclaré con otros colegas tuyos, ¿verdad? Nosotros con 304 camas de terapia intensiva en enero de este año siempre estábamos caminando prácticamente al borde de la cornisa, considerando que siempre estábamos con un 95 a 100% de ocupación de camas prácticamente, porque también existen las otras patologías que requieren terapia intensiva. Claro. Pero hoy estamos entre un 80 y 85%, como te había dicho anteriormente, 83 pacientes son los que están en terapia intensiva, y para aclarar, no todos están en asistencia respiratoria mecánica, está un 50% aproximadamente con lo que sería el famoso paciente intubado. Entiendo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva y el pronóstico que tienen ustedes en relación a lo que va de la evaluación que hacen, por ejemplo, del mes de agosto y la proporción de la ocupación de camas? En el sentido, septiembre, ¿qué nos espera en septiembre en relación a el número de camas y la proporción de infectados y gente que necesita, digamos, internarse o terapia intensiva? ¿Cuál es la perspectiva? Y mira, Mina, nosotros seguimos trabajando, viendo la factibilidad de ir ampliando en la medida de lo posible la cantidad de camas de terapia intensiva. Yo decía en otra entrevista anterior que técnicamente hablando, lo máximo que podríamos ampliar camas de terapia intensiva propiamente dicha serían aproximadamente 30 o 40 camas más máximo. ¿Por qué? Porque requerimos la presencia profesional de un especialista. Claro. Que no es algo que abunde mucho. Lo que sí estamos haciendo también es entregando respiradores, monitores y camas a las principales cabeceras regionales, a las principales urgencias de los servicios de salud. O sea, a ver, lo máximo que podríamos ampliar entonces, debido a la escasez de profesionales terapistas, es 30 camas más de lo que ya tenemos. Eso es lo que nos decís, doctor. Yo creo que un poquito más, Mina. Yo creo que llegaríamos a 40 o 50 camas aproximadamente, pero quiero recalcar... Espera un ratito, y a nivel privado, ¿cuántas camas existen de terapia, doctor? 180 camas de terapia intensiva. En todo el sector privado hay 180 camas. En todo el sector privado. ¿Tenés idea del sector privado qué porcentaje está ocupada? Sí, si me permitís, tengo la cantidad de pacientes que están en el sector privado en la terapia. Sí. Son 5... pocos son 7, 8 pacientes según el último informe que tengo. O sea, vos como viceministro tenés también la ocupación del sector privado, porque en un momento dado se dijo que en momentos de urgencia, obviamente el ministerio también pediría que el sector privado se incorpore. Obviamente el Ministerio de Salud tendrá que seguramente que pagarle al sector privado, digamos. Pero ahora lo que está ocurriendo es a la inversa. Gente del sector privado se está yendo al sector público porque mucha gente sabe que en un seguro privado tenés tantos días nada más de terapia y en algunos casos están exigiendo un depósito previo para entrar a terapia. Entonces, ¿qué hacen? Los parientes piden, por favor, que se le traslade al público, y me estaba diciendo el doctor Felipe González que muchísima gente de los seguros privados están yendo al sector público. ¿Es así, doctor? No tengo el informe total de pacientes que fueron trasladados, pero ya fueron trasladados varios pacientes del sector privado al sector público. Lo que pasa es que el promedio de estadía de un paciente de la terapia intensiva es de 15 días. En algunos casos menos, ¿verdad? Pero el promedio es 15 días. Ahora, nosotros también estamos trabajando ya, la doctora Pinto, la coordinadora de terapia intensiva, con asesoría jurídica, están trabajando ya con el sector privado a fin de llegar a un acuerdo que está bastante avanzado, ¿verdad? A fin de, si es necesario utilizar entonces las camas de terapia del sector privado, podamos utilizarlas. Pero todavía ese acuerdo no se cerró, doctor. Está a punto de cerrarse. Ajá. ¿Y cómo sería? A ver, cuando se agote las camas del sector público, gente que acude al sector público entraría a ocupar esas camas y el ministerio pagaría a las empresas privadas. En resumen es así. En resumen es así.
Bueno, pero de estos 180 que tiene el sector privado, me decís que aproximadamente 8 por COVID o 8 en total, o sea, significa que quedan 172 camas de terapia. Eso es lo que no entendí. Mira, el tema es que hay otras patologías que están ocupando también el sector privado. No solamente COVID. Yo te digo que el informe que tengo son 7 pacientes en realidad, discúlpame. Son 7 pacientes que son COVID positivos que están en el sector privado. Claro, no, yo lo que quiero saber es la disponibilidad de camas, pues, doctor, porque me imagino que el ministerio o vos, a través de tus funciones, tienen que saber hora a hora de cuántas camas disponen y dónde están esas camas, ¿verdad? Me imagino por una cuestión organizativa, o sea, yo tengo que saber que en Ciudad del Este tengo 2, en el INERAN tengo 3 y después me quedan 10 en el privado de tal lugar, 10 en el privado, o sea, me imagino que tienen así un esquema. Sí, es parte del convenio que se está tratando, Mina. Nosotros vamos a disponer de una cierta cantidad de camas del sector privado, a fin de que si llegáramos, esperemos que no, a necesitar camas, podamos trasladar al sector privado. Esa es la idea. Yo hoy cuento con los datos de la ocupación, del nivel de ocupación y de las camas que están dentro del sector público. Pero no tenés del sector privado todavía, ¿cuántas están desocupadas? Eso maneja, hoy no tengo conmigo, Mirna, te soy sincero, maneja la Dirección de Terapias Intensivas. Doctora, la doctora Sara Portillo quiere hacerte... Florentín, perdón, quiere hacerte una consulta, doctor, ¿puede ser? Sí, como no, doctor, por favor. Sí, doctor, quería preguntarle, en relación a los test, yo había escuchado que el ministerio iba a conseguir los test rápidos, porque en este momento se hace test PCR para pacientes sintomáticos, pero los contactos, si se hace, tendría que hacerse en el privado, pero en el privado sale entre 500 a 800 mil, sobre todo en el interior, dicen que es muy caro. Y si no se hace, se tiene que aislar el paciente, el contacto, creo que 14 días, como si fuera que tuviese la enfermedad. Entonces, pensando un poco eso, la implicancia que tiene para ese paciente y la familia y su labor diaria y las empresas en que trabaja. Por ejemplo, si en una empresa surge un caso, entonces todos los que están ahí se tienen que aislar y si no se llega a hacer su test. O sea, está el cuadro clínico, que es lo más importante, pero como se basa mucho en el PCR, eso tienen previsto resolver, porque me parece que es muy costoso para nuestra población de a pie y más con esta crisis económica solventar esos test en privado. A ver, doctor. A ver, no entendí muy bien la pregunta. Si se refiere al test rápido que mide PCR, ¿a eso se refiere? O sea, los test que se están utilizando para diagnóstico, o sea, para ver si es positivo o negativo, en base a eso, si no tiene un cuadro clínico compatible, se la aísla o no al paciente, ¿verdad? Pero tu pregunta, doctora, es a ver si van a haber más test o qué. Sí, yo quiero saber si el ministerio va a proveer todos esos insumos a la población como lo estuvo haciendo anteriormente. Sí, si se hace, bueno, a ver, el tema es el siguiente, nosotros tenemos protocolos establecidos, el protocolo se cumple, si se hace y sale negativo, va a cuarentena, indefectiblemente, aunque al ser contacto estrecho, va a cuarentena. El tema es que a veces no da positivo tan rápidamente. Por darte un ejemplo, doctora, ahí, si me permite, Mina. Sí. Dentro de una familia, generalmente, si vos tenés un contacto estrecho dentro de tu familia con los miembros de la casa, si vos das positivo y estuviste mucho tiempo en contacto con ellos y uno da sintomatología y da positivo, casi es de suponer que el resto de las personas también ya tendrían que ser positivos, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que vamos a tener suficiente cantidad de test para abarcar todo lo que usted solicita, pero insisto que nosotros vamos a seguir utilizando el protocolo que puede llegar a cambiar según la necesidad. Claro. Otra pregunta, doctor. Concreta, doctora. Sí, o sea, no sé si les llegó ya
o sea, una sugerencia de tratamiento precoz de la enfermedad que los médicos, por la verdad, Paraguay le habíamos acercado al ministro de Salud. No sé si pudieron, o sea que... ¿El protocolo que les enviaron ellos, ustedes tienen, doctor? ¿Tratamiento con qué, doctora? El protocolo de tratamiento precoz, que un grupo de médicos nos pusimos a estudiar qué podemos hacer para ayudar a nuestra población, sabiendo que la meta no tiene que ser la terapia intensiva, que lo ideal es tratar precozmente para reducir la comorbilidad, o sea, las complicaciones de la enfermedad, aunque sabemos que el 80% puede cursar en forma leve, pero estudiando un poco más también se ve, por ejemplo, que puede haber complicaciones neurológicas, puede haber cardiológicas, los déficits respiratorios, la fatiga. Yo quedé impactada hace poco que en Alemania hizo un estudio de resonancia magnética cardiológica en pacientes COVID positivo y que incluso con síntomas leves, y encontraron que tenía un 50% de esos pacientes tenía una miocarditis que podría manifestarse clínicamente hasta en el curso de 2 años. Entonces, realmente este virus, o sea, que puede ser así, o sea, pasar desapercibido o leve, pero ese tratamiento precoz lo que podría ayudar a cortar un poco esos procesos, ¿verdad? Y por eso le presentamos un trabajo, o sea, le presentamos el trabajo con la posibilidad de tratar con ivermectina, después están la hidroxicloroquina, todo eso que realmente los colegas en privado o los propios colegas, o sea, están consultando con otros profesionales médicos, están utilizando, y eso es lo que a nosotros nos impulsó. O sea, la población también tendría que recibir. Yo le dije a mis compañeros, no puede ser que los médicos estemos como pertrechados porque estudiamos más, analizamos, evaluamos, y entonces la población tiene derecho también a recibir. Por eso hicimos ese trabajo, aunque hay mucha resistencia. ¿A quién le entregaron? ¿A quién le entregaron, doctora? Se entregó en la Secretaría del Ministerio de Salud. Pero... Ustedes tienen, algún ratito, ustedes tienen el protocolo hecho por ellos para, aunque sea analizarlo, doctor. Particularmente a mí, señora Mina, no me llegó el protocolo, va directamente al COE y a la Dirección de Vigilancia de la Salud Sanitaria, que dirige el doctor Guillermo Sequera, que son los encargados de estudiar todos los tipos de protocolos. Ustedes no recibieron ni una respuesta. Es más que bienvenido cualquier tipo de opinión o sugerencia que hagan con respecto al tratamiento. Ahora, quiero hacer una aclaración, Mina, sí. Con todo respeto, ¿verdad? Si se refiere exclusivamente a la ivermectina en particular, la ivermectina se utilizó y demostró su eficacia en Australia en forma in vitro. Pero también se demostró que se necesita 30 veces la dosis que utiliza un ser humano en forma normal de ivermectina, más o menos, para tratar de parar la replicación viral. Nosotros nos basamos en evidencia científica. El único lugar otro país europeo donde se utilizó la ivermectina fue en Francia, específicamente en Marsella, donde se llevó a cabo, donde se está haciendo en forma de un estudio con pacientes bien programados, por decirlo de alguna forma. A algunos se le da ivermectina y a otros se le da en forma de placebo, pero es un estudio a largo plazo, o sea, no hay evidencia científica. Hay sí lugares, países dentro de Latinoamérica que están utilizando la ivermectina, en este caso Brasil, Bolivia, Perú, Honduras, El Salvador y... República Dominicana. Coincidentemente son los países que tienen una mortalidad bastante elevada. Pero no está demostrado científicamente. Yo no podría decirte si tiene o no tiene funcionalidad este medicamento. Nosotros nos basamos en evidencia científica categóricamente. Doctor, en relación a eso también leí que el Ministerio de Salud cambió su protocolo y va
va a conseguir Remdesivir, que es el antiviral que aprobado por la FDA. Pero leí un artículo que ese antiviral se había usado para el SARS-CoV-1, para el MERS, pero ahora se vio que podría ser una molécula útil para el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, ese estudio randomizado, doble ciego, sigue, o sea, todavía no culminó el estudio, pero la FDA le dio la aprobación por la emergencia ocasionada por la enfermedad por el COVID-19. Primero puso un uso restringido para pacientes críticos y actualmente amplió a pacientes incluso en etapas precoces. Entonces yo dije, o sea, pensé, o sea, que este es un medicamento que también, como dicen los colegas que escuché a muchos, ¿verdad? Y que siempre nos basamos en medicina, o sea, la medicina basada en evidencia, toda una serie de cosas, pero en este momento me parece, es cierto, estamos un poco en guerra, ¿verdad? Entonces yo pensé nomás, si en la guerra del Chaco nuestros compatriotas hubieran dicho que queremos un misil cuando solo tenían unos morteros, entonces no iban a defender la patria, ¿verdad? Entonces, un poco extrapolando, pero yo veo que la FDA aprobó por emergencia porque ve que la molécula es buena y podría ayudar para el control de esta enfermedad. Y le da su aprobación, a pesar de que no terminaron los estudios. Entonces yo extrapolo con la ivermectina o la hidroxicloroquina, que son drogas antiguas, que se conoce bien su modo de su farmacología y que también son antivirales. Cierto que fue lo de la ivermectina en forma in vitro, pero se ve que las dosis, la que se está usando en esos países que usted citó, son 3 veces más que la dosis antiparasitaria que se usa, ¿verdad? Entonces yo digo nomás, ¿y dónde está también un poco como latinoamericanos validar un poco lo que se hace en diversos países? Yo he visto estudios de Argentina en que usaron en el Hospital Muñiz, en 2 hospitales de Buenos Aires, van a usar en 13 provincias argentinas la ivermectina, ¿verdad? Que es un medicamento bastante bien tolerado, bastante seguro y muy económico. A ver, vamos a sintetizar porque se nos va el tiempo. Sí. Bueno, en síntesis, hay 2 medicamentos que te pregunta la doctora. La ivermectina, entonces acá no se usa, doctor, y por ese motivo, a pesar que los médicos lo están usando, mucha gente lo está usando y lo está recomendando, digamos. Pero a nivel de salud pública ustedes no usan ni para el tratamiento ni como preventivo. La ivermectina es un excelente antiparasitario. Y solamente. Excelente, antiparasitario. Ya sé, pero no están usando en el protocolo. No están usando. No está demostrado científicamente, aún no tenemos evidencia científica de su utilización. Ahora, con respecto al Remdesivir, es un medicamento que se utilizó en su momento para el ébola y específicamente Alemania ya terminó un estudio bastante completo y ya tiene dentro de su protocolo. Se utiliza generalmente cuando hay y ahí es el momento en que se recomienda. El John Hopkins en Estados Unidos utiliza cuando la saturación es menor al 92%. Hoy mismo un colega, no sé si habrán escuchado el audio, el doctor Zanotti, estaba comentando que está en Estados Unidos, que se utiliza ya en Estados Unidos cuando hay hipoxia, o sea, cuando la saturación es menor del 92%. Y acá, en ese caso, acá vamos a utilizar también, porque tengo entendido que inclusive hay un laboratorio que va a fabricar acá Remdesivir. Mira, ya se está utilizando en varios países. ¿Acá? ¿Y acá? Todavía no, más allá que está dentro del protocolo de algunos países, todavía no se ha demostrado su efectividad aún. O sea que acá no vamos a usar ni el Remdesivir ni la ivermectina dentro del protocolo. No vamos a usar ninguno de los dos. El Remdesivir probablemente está en estudio para ser utilizado. Como te dije, nos basamos en evidencia científica, ya hay evidencia de un país, en este caso Alemania y Estados Unidos, que tienen evidencia que están utilizando, pero se utiliza específicamente cuando la saturación es menor del 92%. La ivermectina no hay aún evidencia científica
acá hay un estudio en Paraguay que está por empezar para la utilización de ivermectina. Ahora, doctor, el tema es, como te decía la doctora, no hay evidencia científica en realidad de nada. O sea, con ese criterio no tendríamos que darle nada a la gente, ni siquiera ponerle en terapia, porque igual nomás no hay evidencia si la terapia le hace peor o mejor, si entubarle le hace mejor o peor, etcétera. O sea, lo que pasa es que tenemos que efectivamente tipo ensayo y error por experiencia clínica, etcétera, etcétera, aunque no esté todo comprobado, doctor, porque muchas de las cosas muchos de los tratamientos que se implementan acá en Europa, en Estados Unidos, efectivamente no está absolutamente comprobado porque nada está absolutamente comprobado. Correcto. Mira, lo mismo pasó con la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina también en un inicio se empezó a utilizar en varios lugares, después se vio todas las consecuencias o los efectos colaterales que tenía y también se dejó de usar en cierto momento. Bueno, doctor, tengo que ir a la pausa. Antes te quiero preguntar, si vos decís que actualmente el 85% de las camas están ocupadas, ¿vos crees que para el 15 de septiembre, así como va la curva, va a llegar el momento, porque el doctor Fusilo me decía una semana o 10 días de que va a colapsar y no va a haber camas, o cuál es tu pronóstico? Y estamos trabajando a fin de no llegar a eso, pero si continuamos con esta curva ascendente, tal vez un poco antes. O sea, que antes, ¿qué un poco antes? Que se colapse. O sea, antes de 10 días podemos llegar a colapsar. Y mira, no quiero hacer adivinología, Mina, pero los niveles de ocupación de cama están subiendo ostensiblemente. Tenemos un aumento importante en la cantidad de pacientes que acuden a los servicios. Hay ¿cómo te puedo decir? Una meseta. Ajá. Que estamos viendo en la cantidad de pacientes en Alto Paraná, aclarando, ¿verdad? Y me refiero a Alto Paraná porque en conversaciones con el director del hospital el día de ayer y esta mañana otra vez, viendo la cantidad de pacientes internados y la cantidad de consultas que tuvimos en la urgencia, disminuyó un pequeño porcentaje. Bueno, pero sin embargo, en Capital y Asunción, en Capital y en Central tenemos un aumento ostensible en la cantidad de consultas y en la cantidad de internaciones. ¿Y qué va a pasar en menos de 10 días entonces si vos decís que si satura? ¿Qué pasa? O sea, se va un paciente y necesita atención. ¿Y qué significa que está saturado? Que se va y no se le va a dar atención, porque no hay forma de hacerlo. La atención siempre se le va a brindar, Mina. Eso es lo que te estaba comentando un rato antes, que nosotros pensamos, o sea, tenemos varios puntos por los cuales estamos trabajando y estamos apretando el acelerador, ¿verdad? Habilitando, creemos que vamos a habilitar 40 camas más de terapia en estos próximos 15 días aproximadamente. Sí, ya sé, pero partimos de la base de que vos decís, cuando decís que se va a saturar, es quiere decir que a pesar de todos estos esfuerzos va a llegar un momento que no va a haber cama, ¿verdad? La idea es no llegar a eso. No, pero no la idea, la perspectiva es que se va a llegar a eso. Y es una posibilidad, pero no podría afirmarte que va a pasar eso. La idea, insisto, estamos tratando de mejorar los servicios, ampliando la red de servicios de salud, a fin de que podamos contener esta situación. Y te decía, si me permitís, sí, que nosotros también, o sea, además de ampliar las camas de terapia, además de ¿cómo se llama? El convenio que vamos a tener con el sector privado, también estamos distribuyendo respiradores para las principales urgencias, las cabeceras regionales, los principales hospitales de Capital y Central, para hacer una suerte de un servicio de reanimación donde se pueda contener y manejar el paciente de ser necesario y que por si acaso no tengamos camas de terapia intensiva, ¿verdad? Ahí estamos distribuyendo casi 200 respiradores a nivel país. Bueno, doctor, te agradezco mucho el tiempo y obviamente seguiremos conversando porque las cosas no terminan acá. Muchas gracias y éxitos en tu trabajo. Muchas gracias a vos y a las órdenes cuando gusten. Gracias. Tengo que dar una breve pausa y después quiero ir al tema de plasma y cerrar con el tema de la prevención
con la doctora. Bueno, doctor, el tema de la donación de plasma, están haciendo ese ensayo clínico. Hasta ahora, ¿cuántos donantes donaron su plasma y cuántos pacientes recibieron el plasma? Donaron un poco más de 70 personas convalecientes. Ah, qué bueno, mucho, ¿eh? Sí, y tenemos lista hasta 2 semanas más. El asunto es que esto tiene que ser sostenible. Ajá. Por eso es que instamos a más personas a que se animen a tomar contacto y después nosotros nos encargamos de atender. ¿Quiénes son los que pueden donar plasma? ¿Son las personas que ya se recuperaron? ¿Hasta cuántos días después de recuperarse? El paciente que se recuperó del coronavirus, existen dos formas. Los que no tuvieron síntomas, a nosotros nos interesa del momento que está de alta, se suman 14 días, de 14 a 30 días. Ajá. Esos 16 días que hay de diferencia es el día de colecta, la posibilidad de colectar. Y aquellas personas que tuvieron síntomas, nos interesa cuando terminaron sus síntomas. A partir de ahí se vuelve a contar otra vez de 14 a 30 días. Ajá. Ese es el periodo de colecta. Entonces es muy importante que las personas que tuvieron, ni bien terminan, están dados de alta o terminaron sus síntomas, ya se van sintiendo mejor. Que llamen a anotarse. Al 205-840. 205-840. Eso es línea baja del Programa Nacional de Sangre. Sí. 0981-423302. Hay una aplicación en el celular que es doymisangre.com. Sí. O al mail pnsangre2004@gmail.com. Cualquiera esa estrategia de comunicación para con el programa, nosotros le devolvemos el llamado y ahí obtenemos datos que nos ayudan a calcular cuál es su periodo de tiempo de colecta. Importantísimo, realmente poder salvar vidas a través de la donación de plasma. Y vos que pasaste por esa situación, más que nadie, me imagino que serás solidario. 205-840 es el más fácil de todo, pero si no, están también a través de las redes sociales. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Bueno, ahora sí, me despido y le agradezco muchísimo a ustedes la presencia, al viceministro también desde su casa. Y bueno, obviamente, no sé por qué decir obviamente tenemos que continuar cuidándonos, que es en este momento la mejor forma de prevenir y de salvar nuestras vidas. Chau, chau, muy buena noche.